Hola, mi nombre es Gabriel Vieira, estudio en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, curso el sexto semestre de Ingeniería en Agronomía y en este video hablaré de la mosca blanca. Existen diferentes especies en México que atacan los distintos cultivos de importancia económica, pero las dos principales son mosca blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporarium, y la mosca blanca del tabaco, Bemisia tabaci. Actualmente se han identificado otras moscas blancas consideradas como una nueva especie, cuyo nombre científico es Bemisia argentifoli, anteriormente considerada el biotipo B de Bemisia tabaci. Los aleiródidos o moscas blancas comprenden una sola familia, Aleirodidae, dentro de la Stornorhyncha, el cual es uno de los 3 subórdenes de Miptera. A nivel mundial, se reconocen alrededor de 1564 especies válidas, agrupadas en 3 subfamilias. La fauna del mundo existente de Aleirodidae se asocia casi exclusivamente con plantas dicotiledóneas, con unas pocas especies en las angiospermas monocotiledóneas, particularmente de pastos y palmas. Esto sugiere que la diversificación de Aleirodidae coincide con el de las angiospermas en el Cretácico. Actualmente las moscas blancas ocurren en todas las regiones biogeográficas, pero son más diversas en regiones tropicales y subtropicales. Las especies de Aleirodidae encontradas en México suman 131, incluidas en 30 géneros. Sin embargo, 2 especies de moscas blancas, la del tabaco o camote, Bemisia tabaci, o la de los invernaderos, Trialeurodes vaporarium, representan las principales amenazas para la producción de muchos cultivos a nivel mundial, debido a su participación como vectores de virus en plantas. Las moscas blancas son insectos pequeños que miden de 1 a 3 milímetros de longitud corporal, de forma parecida a palomillas diminutas, por lo general de color blanquecino debido a la presencia de secreciones purpurentas sobre el cuerpo y alas de los adultos de casi todas las especies. Tienen tarsos de 2 segmentos, antenas filiformes de 7 segmentos, ojos compuestos de forma riñonada y un par de ocelos situados cerca del borde superior de los ojos. Los adultos de Aleirodidae no presentan variaciones muy evidentes en las características morfológicas externas entre las especies, por lo que para la separación de estas se utilizan las características morfológicas del cuarto interninfal, pupa o de su exuvia. Una estructura conocida como orificio basiforme es única y abarca el ano, una língula para la expulsión de excrementos líquidos y un opérculo que cubre parcial o totalmente el orificio basiforme. El orificio basiforme está presente en todas las etapas ninfales, así como en los adultos, proporcionando un carácter simple de reconocimiento de moscas blancas en cualquier etapa de su ciclo de vida. Las principales diferencias perceptibles entre ambas especies, Bemisia tabaci y Trialeurodes, en estados adultos son: en el caso de Bemisia tabaci, los 2 pares de alas descansan sobre el cuerpo, formando un ángulo de 45 grados, mientras que para Trialeurodes forman un triángulo. Están solapadas y prácticamente sobre un plano horizontal. Los ojos compuestos son rojizos, están separados en Trialeurodes, mientras que en Bemisia están juntos. Ambas especies son pequeñas, pero Trialeurodes suele ser un poco más larga. Las moscas blancas son insectos succionadores que se localizan en el envés de las hojas de sus hospedantes. Presentan metamorfosis incompleta, es decir, que su ciclo biológico incluye una etapa de huevo, 4 estadios ninfales y el adulto. La mosca blanca deposita sus huevecillos principalmente en el envés de las hojas. La forma de los huevos es elíptica o cónica. Miden 0.25 milímetros de largo. Cuando están recién ovopositados, presentan un color blanco o amarillo claro y posteriormente se oscurecen. Se encuentran adheridos al tejido vegetal en forma perpendicular mediante un pedicelo muy corto.
Después del huevecillo, pasa por 4 estadios ninfales y se le llama comúnmente pupa a su último estadio. Las ninfas, al emerger del huevecillo, comienzan la búsqueda del sitio en la hoja que asegure su alimentación. Esta etapa es el primer instar ninfal, que de hecho es la única forma móvil en la temprana edad del insecto. El resto de los estadios se mantendrá inmóvil alimentándose constantemente. La pupa es oval y de color verde claro. Las pupas son reconocidas en este estadio biológico porque presentan ojos rojos. No caminan ni se alimentan porque su estilete es demasiado reducido, al igual que sus patas. En esta etapa toman la forma característica de la especie y desarrollan setas o pelos filamentosos. El insecto adulto emerge de la pupa. Pocas horas después de la emergencia, los machos adultos están aptos para iniciar el cortejo. Copulan varias veces y las hembras presentan mayor longevidad que los machos. Los adultos se alimentan de las hojas jóvenes, son poco móviles por las mañanas y activos en las horas de más calor. El ciclo de vida de huevo a adulto puede completarse en 2 o 3 semanas en climas calientes, pero puede requerir hasta de 2 meses en climas fríos. Presentan de 11 a 15 generaciones al año, con reproducción predominantemente sexual, aunque pueden reproducirse por partenogénesis. Ambas moscas blancas, T. vaporariorum y Beta bassi, son extremadamente polífagas. Se habla de más de 400 y 900 especies de plantas hospederas para T. vaporariorum y Beta bassi respectivamente. En esta extensa lista de especies se encuentran los principales cultivos hortícolas de las familias de leguminosas, solanáceas, curcubitáceas, crucíferas y compuestas, y también gran parte de la vegetación espontánea circundante de estos cultivos. Causan 2 tipos de daños: el daño directo, ocasionado por el estado biológico de ninfas y adultos, ya que al succionar la savia de las plantas al momento de alimentarse, llega a causar amarillamiento y debilitamiento de las plantas, sobre todo en plantaciones con altas poblaciones. Además, la mielecilla que excreta sirve de sustrato para el desarrollo de fumagina. Altos niveles de fumagina provocan una considerable reducción de la capacidad de hacer fotosíntesis, que redunda en una reducción del crecimiento, pérdida de rendimiento y en condiciones severas de foliación. El otro problema de la fumagina es el manchado de fruto, con una considerable pérdida de su valor comercial. Sin embargo, el daño mayor de estos insectos es el efecto indirecto de transmisión de enfermedades de tipo viral. Beta bassi es vector de más de 100 virus de plantas diferentes de los géneros Begomovirus, Crinivirus y Carlavirus. Los geminivirus se han distribuido ampliamente en el territorio nacional en las últimas 2 décadas. Destacan entre ellos, por su prevalencia y daños causados, el virus huasteco del Chile, el virus del mosaico dorado del Chile y el virus del amarillamiento del tomate. T. vaporarium es potencial vector de clasterovirus que afectan a las especies de curcubitáceas, tomate y lechuga. El control biológico se puede hacer de 3 maneras: con el uso de depredadores, de parasitoides o de patógenos. En cuanto a depredadores, tenemos insectos y arácnidos que comen o chupan los estados inmaduros de la mosca blanca, por ejemplo, las mariquitas, las crisopas, las chinches y las arañas. En cuanto a parasitoides, son insectos cuyos adultos depositan los huevos debajo o dentro de las larvas de la mosca blanca, desarrollándose en su interior hasta causarles la muerte, por ejemplo, las avispas. En cuanto al control biológico con patógenos, tenemos a los hongos entomopatógenos, que penetran la superficie del cuerpo de los adultos y las larvas de la mosca blanca, matándola y colonizando el interior del cuerpo, para luego emerger y esporular en condiciones ambientales favorables. Estamos hablando de una alta humedad relativa.
y así completar su desarrollo. El control químico es todavía el método más utilizado para el manejo de mosca blanca, pero no se está usando correctamente. Por ejemplo, se usan insecticidas a los cuales el insecto se ha vuelto resistente. Diferentes estudios indican que este insecto es resistente a algunos organofosforados como metamidofos, malatión, monoclotofos y dimeteato, algunos carbamatos como el carbofurán y el carbosulfán, y a los piretroides como cipermetrina y cialotrina. El control químico se debe usar racionalmente, solo cuando es necesario, a los niveles de población del insecto que justifiquen su uso. Uso racional de insecticidas eficientes. Para un uso racional de los insecticidas se consideran dos aspectos muy importantes. 1. Tratar la semilla con un insecticida sistémico con el fin de proteger el cultivo durante los primeros 25 días. 2. Hacer las aplicaciones foliares con base en el nivel de población de ninfas de primer instar de la mosca blanca, que justifica control químico, lo que se conoce como umbral de acción, y así reducir el número de aplicaciones por ciclo de cultivo. Para esto se debe de hacer un muestreo cuya técnica y método puede cambiar según el cultivo, la zona o el país donde esté ubicado, pero en términos generales se sigue la siguiente metodología. Se camina 1 hectárea de terreno en forma de Z, zigzag o X. En cada sección de recorrido seleccione las plantas al azar, tal como se indica en las figuras, y en ellas se toma el foliolo central. Este es el sitio en el cual se deben buscar las ninfas de primer instar, después de 25 o 28 días después de la siembra. Cabe mencionar que no en todos los cultivos el umbral de acción está determinado por las ninfas, también puede estar determinado por el número de adultos. Algunos ejemplos del umbral de acción. En Chile, el umbral de acción es de 10 mosquitas por planta. Frijol y haba, si en 25 de los foliolos encuentra que las ninfas de primer instar ocupan 10% o más del área del foliolo, eso significa que es necesario ejercer control de inmediato. El umbral de acción en cultivo de melón es de 2.4 adultos por hoja. En jitomate, el umbral de acción se inicia cuando los muestreos alcanzan un número promedio de 8 ninfas por foliolo. El umbral de acción para el combate de la mosca blanca es muy diferente según el cultivo y la zona agroecológica donde esté ubicada la explotación. El control cultural tiene como finalidad hacer menos favorable el ambiente para la plaga, de tal manera que se afecta su capacidad de reproducción y dispersión. Es bien sabido que una de las claves para el control de la mosca blanca es negar al insecto el continuo crecimiento de las poblaciones. Dejar la soca en pie, hacer siembras escalonadas, sembrar 2 o más hospederos en la misma finca y rotar con cultivos que sean hospederos de mosca blanca son prácticas perjudiciales porque contribuyen a incrementar las poblaciones del insecto en una región dada. La soca constituye la fuente de infestación más importante para cultivos vecinos en la zona. Se sabe que solo el 10% de los adultos que emergen de la soca se quedan en ella. De 1 hectárea de soca pueden emerger hasta 25 millones de adultos de mosca blanca por día. Lo ideal es que las rotaciones de cultivos sean con cultivos que no son atacados por la mosca blanca, como maíz, cilantro, repollo, cebolla, ajo, betabel o zanahoria, y no sembrar en forma escalonada 2 o más cultivos que sean hospederos de mosca blanca, por ejemplo, haba y tomate. La base para cualquier manejo de plagas lo constituye una adecuada atención técnica y una planeación del cultivo, por lo cual se deben manejar otras prácticas culturales para minimizar los daños causados por las moscas blancas y los virus que transmiten, como son producción de plántulas sanas en invernadero, eliminación de malezas hospederas en canales, drenes y lotes infestados adyacentes, selección del inicio del planteo en campo, establecimiento de barreras biológicas, incrementar la densidad de plantas por hectárea
para eliminar las plantas enfermas sin afectar la densidad final, manejo del cultivo, riegos y la fertilización, etc. Por ejemplo, en cuestión de fertilización, es bien conocido que una plantación con exceso de nitrógeno es muy susceptible al ataque de mosca blanca. El control físico se debe aplicar en ambientes confinados. Las temperaturas extremas, altas o bajas pueden utilizarse para combatir los insectos que dañan fruto, granos y otros productos cosechados. En el caso de los invernaderos, se utilizan las temperaturas altas, temperaturas que se logran cerrando las ventanas laterales y cenitales durante el día. La temperatura que se puede alcanzar dentro del invernadero fácilmente puede rebasar los 55 grados centígrados. La mayoría de las especies de insectos mueren expuestos a temperaturas de 52 grados centígrados a 55 grados por el periodo de 3 a 4 horas. Muchas otras especies mueren a temperaturas menores o en periodos más cortos. Es importante decir que esta práctica es muy común, pero solamente antes de meter la plántula al invernadero. En los invernaderos que ya tienen el material vegetal en el surco, es imposible poner a la práctica este método, porque pueden morir las plantas. Manejo de atmósferas controladas. Las atmósferas controladas constituyen una alternativa moderna al uso de fumigantes contra insectos de las frutas y otros productos en almacenamiento. El propósito es matar a los insectos por asfixia, alterando las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, que son componentes naturales de la atmósfera. Con tal fin, el oxígeno generalmente es reducido a menos del 1% y el dióxido de carbono se eleva notablemente sobre el 10%. Esta técnica solo es posible en invernaderos de alta tecnología. En el control de la mosca blanca no se han podido establecer técnicas de control genético de la plaga, ya que este insecto tiene una metamorfosis incompleta, y los insectos más aptos para esta técnica son los insectos holometábolos. En lo que sí hay un avance es en la selección de variedades que no son afectadas por el gran número de virus que son transmitidos por este insecto, pero no existe actualmente control genético para el control de la población de la mosquita blanca. En México, esta es una de las medidas más importantes que pueden ayudar a reducir la incidencia de plagas en las hortalizas, ya que las labores culturales de poscosecha son obligatorias para todos los agricultores, mismas que están estipuladas en el capítulo 4, artículo 48, inciso 7 del reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria. En la hortifruticultura nacional y con fundamento en los artículos 9, 12 y 28 de la Ley Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Dirección de Sanidad Vegetal de la Zagarpa, con el fin de evitar el ingreso y la distribución de mosquita blanca a otras regiones del país, así como para su control en áreas infectadas, establece acciones a seguir en la campaña y norma oficial mexicana NOM-027-FITO. Por ejemplo, en el Valle de Culiacán, Sinaloa, se deben evitar plantaciones extemporáneas establecidas antes del 1 de septiembre y después del 15 de diciembre. Sin duda alguna, la regulación de las fechas de siembra y la destrucción oportuna de socas es el soporte más importante para que un programa de manejo integrado de plagas sea eficiente. En cada región agroecológica se deben hacer estudios que permitan determinar la mejor época de siembra de los cultivos o establecer y evitar de esta manera que las poblaciones de los vectores y la incidencia de las enfermedades alcancen niveles exponenciales. Una fecha óptima de siembra favorece un periodo libre del hospedante, pero el desfasamiento de esta puede provocar el desarrollo de una epidemia viral y el daño que puede ocasionar depende de la sincronización del establecimiento del cultivo y la disponibilidad de la fuente del inóculo, vector y las condiciones ambientales propicias para el desarrollo. El objetivo de regular épocas de siembra y destruir oportunamente las socas de los cultivos y otros hospederos alternos es el de permitir un periodo de 2 o 3 meses
en donde los insectos vectores y los virus que estos transmiten tengan menos oportunidad de multiplicarse, para que la próxima temporada hortícola inicie con bajas densidades, lo que se llama ventana fitosanitaria. En el Valle de Culiacán, Sinaloa, durante la temporada hortícola se planifican y utilizan diversas estrategias para el manejo de la mosca blanca y geminivirus en tomate cultivado en invernadero. Las estrategias utilizadas incluyen: 1. Riguroso manejo de los invernaderos de producción de plántula para reducir al máximo la entrada del vector. 2. Establecimiento del cultivo dentro de la fecha de siembra recomendada. 3. Eliminación de hospederas silvestres presentes en la periferia del terreno antes de iniciar la plantación. 4. Colocación de barreras de plástico amarillo con Biotac junto con barreras de zacate Sudán en la periferia del terreno. 5. Tratamientos con amidoceaprim en inmersión de raíces al momento del planteo y posteriormente al suelo. 6. Monitoreo 2 veces por semana de adultos de mosca blanca y plantas con síntomas de virosis. 7. Eliminación semanal de todas las plantas con síntomas de virosis durante los primeros 50 días de establecido el cultivo. Además, aplicaciones en rotación según la incidencia de la plaga de los siguientes insecticidas: endosulfán, extractos de ajo, oxamil, jabones, acetamiprid, bifentrina, espiromesifin, entre otros. La implementación de estas estrategias permite que hasta mediados de la cosecha se registren menos del 12% de plantas infectadas por virus, y la producción de tomate supera ligeramente las 600 cajas por hectárea. Estos resultados demuestran la eficiencia que se tiene en el manejo del vector y el virus, ya que se ha registrado menor impacto negativo en la producción de hortalizas causada por este complejo. Sinaloa ha tenido éxito no solo en el cultivo de jitomate. Este estado tuvo una drástica reducción del complejo mosca blanca geminivirus en hortalizas, a tal grado que no se han reportado oficialmente siniestros ocasionados por dicho complejo en hortalizas y frijol en la mayoría de las parcelas. La drástica reducción del complejo mosca blanca geminivirus en hortalizas registrada ocurrió porque hubo una mayor organización, capacitación y participación de los productores de hortalizas, que también colaboraron con las autoridades fitosanitarias, técnicos, asesores e investigadores agrícolas en el cumplimiento de la normatividad fitosanitaria, donde por primera vez destacaron algunas de las acciones llevadas a nivel regional antes y después de la implementación de la ventana fitosanitaria, tales como: supervisión del cumplimiento de la destrucción de socas, establecimiento de brigadas de eliminación de riesgos fitosanitarios, malezas en drenes, caminos vecinales, canales, cultivos extemporáneos, ornamentales en traspatio, etc., y de una red de monitoreo de insectos vectores y de maleza hospedera de dicho complejo. Se dejó de sembrar soya y otros cultivos que sirven de hospederos, como el algodón, la calabaza, y durante el periodo que comprendió la ventana fitosanitaria. El planteo de hortalizas en campo inició hasta el 1 de septiembre, utilizando preferentemente híbridos de tomate tolerantes a geminivirus en la medida de lo posible. Los resultados satisfactorios obtenidos hasta el momento en Sinaloa en el manejo de mosca blanca y geminivirus no demuestran que la crisis ocasionada por este complejo ya fue superada. Por el contrario, las acciones antes señaladas deben continuar y reforzarse en el futuro, buscando para ello nuevas y mejores estrategias eficientes que permitan un manejo sustentable de las plagas y los cultivos hortícolas que éstas atacan.